del Prado, conocido profesor universitario, militante revolucionario, y él ha publicado pues sus notas autobiográficas que fueron el Premio Nacional de Historia en el año 2008. Así es que vamos a permitir que Lenchi pues introduzca esta conversación con Cayetano Rodríguez del Prado, explicándole sobre todo a las nuevas generaciones con quién estamos conversando. Sí, gracias Julio y bienvenido Cayetano. Gracias. Cayetano Rodríguez del Prado, me van a excusar en una posición muy personal, aunque la comparten muchos otros ciudadanos dominicanos, es un héroe nacional, uno de los héroes nacionales vivos de nuestro país, de nuestra patria. Cayetano Rodríguez tiene una serie de situaciones muy particulares que le hacen una figura histórica. Por ejemplo, en el año 63, derrocado el gobierno de Bosch y ya también Manolo en las montañas, llega Cayetano liderando un grupo desde Cuba en una embarcación. 5, eran, Cayetano, ¿cuánto? 4. Llegaron armados en una embarcación a sumarse a la lucha de las fuerzas progresistas en defensa del gobierno derrocado de Juan Bosch, que lo habían derrocado un par de meses antes. Cayetano fue el primer dominicano que saludó a una figura de la historia mundial, Mao Zedong, el primer dominicano recibido. Y Mao Zedong, debemos aclarar, no recibía comúnmente a muchos extranjeros, propio de esa política de entonces de China, muy cerrada. Acompañando a Cayetano estuvo también otro alto dirigente del Movimiento Popular Dominicano, porque Cayetano es de los fundadores en el país del Movimiento Popular Dominicano, MPD, y se hizo posteriormente secretario general de ese partido. Cayetano luego fue el jefe del MPD durante la guerra, estuvo como comandante en la guerra. El MPD tenía toda una serie de comandos durante la guerra del año 1965, de lo cual él podrá hablar. Y luego en la universidad también destacó el proceso de destrujillización que ocurrió en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Tiene en Cayetano a una de las figuras principales, si no al principal, por aquello de que es muy conocido aquello del plan Cayetano en la UAS, que era el de sacar a todos los trujillistas de allí. Entonces, además y posteriormente, Cayetano pasa como profesor a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, porque es un prestigioso ingeniero. Fue electo decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, fue también posteriormente electo vicerrector administrativo de la propia universidad. Y ha estado vinculado en todo lo que son los acontecimientos de mayor importancia de nuestro país, e incluso en el plano literario, porque aparte de que ha sacado una edición que ha sido galardonada, también se mantiene activo escribiendo básicamente en las redes de República Dominicana. Así que bienvenido a esta figura patriótica, para mí, reitero, un héroe nacional. Muchas gracias. Ahora que estamos en abril, así es, justamente en abril, a propósito de la guerra de 1965, y siendo Cayetano un protagonista de la misma, nosotros queremos aprovechar a Cayetano, que está aquí en carne y hueso con nosotros, este protagonista de la historia dominicana, para que nos hable de ese acontecimiento, para que le hable a las nuevas generaciones de ese acontecimiento y para que además reviva la memoria histórica en la sociedad nuestra. Cayetano, ¿podría tú, aparte de ese recorrido que hemos hecho rápido de tu vida, tocarlo gradualmente, hablarnos básicamente de la guerra de abril? ¿Qué fue esto? ¿Por qué fue esto? ¿Por qué desencadenó en lo que desencadenó? Y el rol jugado por los militares, la fuerza progresista, incluso por ti mismo. Perfecto. Voy a referirme principalmente a la participación del grupo al que yo pertenecía, que era el MPD. En el momento
que se desarrollan los acontecimientos del 24 de abril, yo me encontraba prisionero primero en La Victoria y luego en el Hospital Padre Virginia, donde me llevaron por afecciones pulmonares. Entonces a mí me sorprende el estallido revolucionario de abril, me sorprende preso. La mayoría de los hombres del MPD de aquella época estábamos presos. Y es el movimiento de los militares constitucionalistas que nos libera. ¿Qué fue el movimiento del 24 de abril? Fue un intento de restablecer el orden democrático en la República Dominicana y consecuentemente restablecer el gobierno de Bosch, que había sido derrocado por un golpe de Estado el 25 de septiembre del 63. Yo había venido en un desembarco militar a fines del 63 con un grupo de hombres del MPD para unirnos de alguna manera a la guerrilla del 14 de junio. Pero fuimos hechos prisioneros, después fuimos deportados. Es la ocasión donde Lenchi menciona que estuve con Mao Zedong, porque el MPD quería establecer relaciones con China, acercarse a China, y fuimos allá, acudimos a China y fuimos recibidos en persona por el presidente Mao Zedong. Pues bien, al desencadenarse los acontecimientos del MPD, de la guerra, el MPD fue tomado por sorpresa, como fue tomado también por sorpresa el 14 de junio. Pero inmediatamente el MPD se incorporó a la lucha. Fue un sábado, pues ya el otro día, el MPD estaba completamente comprometido y participando en todos los frentes de lucha. La participación del MPD, así como la del 14 de junio, fue utilizada para meter miedo, decir que los comunistas estaban en el control de la situación, lo cual no era cierto. Simplemente nosotros participamos porque entendíamos que debíamos impulsar ese movimiento democrático que pretendía retornar la democracia en este país. Participamos en todos los comandos. Al MPD le tocó principalmente concentrar sus fuerzas en el comando de la Escuela Argentina. En el momento más importante de la lucha, nosotros teníamos ahí unos 125, 140 hombres en ese solo comando. Pero es bueno señalar que el movimiento armado del 65, dirigido por Camaño como presidente de la República, Montearache como ministro de Defensa, Juan María Lora Fernández como jefe de Estado Mayor del Ejército y Héctor Lachapelle Díaz como jefe de operaciones del Ejército. Tenía también la participación de milicias civiles que eran principalmente constituidas por 5 partidos políticos que participaron en ese alzamiento. Participó el PRD, participó el 14 de junio, participó el MPD, participó el PSP, Partido Socialista Popular, y participaron los socialcristianos. Entonces, la tarea de Camaño era difícil, porque era integrar en un solo mando, no solamente a los militares constitucionalistas, sino a las milicias de esos 5 grupos políticos que pensaban de forma diferente, tenían ideologías diferentes, pero nos unía el espíritu democrático y el deseo de defender la soberanía nacional en el momento que se produce el infausto desembarco de los marines norteamericanos. Entonces, Camaño llegó a integrar un organismo que él le llamó el G5. El G5 era un
una representación del gobierno militar, es decir, de Camaño, Montearache, La Chapelle, el coronel Marte, Gerardo Marte, que era su ayudante personal, Lora Fernández, y uno de cada uno de los partidos. Del PRD participaba Peña Gómez. Del 14 de junio participaba Fidelio de Pradel. Del MPD participaba yo. Del PSP participaba Manolo González, que le decíamos el español, era español. Y del Social Cristiano participaba el papá de Manegonte. El gallego le decían también. El gallego. Sí. Y del Social Cristiano participaba el doctor Rafaelito Martínez. Mantener ese grupo unido en la guerra, unificado, fue una tarea difícil que enfrentó Camaño. Particularmente con los grupos de izquierda, no estaban acostumbrados a aceptar esa disciplina, esa coherencia. Entonces es importante que yo diga esto, porque siempre se habla de la participación de los militares, de aquí y de allá, pero se conoce poco de estas milicias que realmente eran, óigase bien, el 90% de la fuerza combatiente. Porque los militares constitucionalistas, cuando se produce la estampida del desembarco norteamericano, se produce una estampida, solo permanecieron 250, 300 militares constitucionalistas. Pero quedamos bajo el control de las armas alrededor de 2.000, 2.500 hombres, que eran las milicias de esos grupos políticos. Así se llevó la lucha. En diferentes ocasiones trató de transarse el movimiento, de salir rápidamente del movimiento. A mí me correspondió ejercer presiones que están documentadas en mi libro para el mantenimiento de la lucha hasta que por lo menos se lograra alguna reivindicación y la seguridad y garantía de los que participamos en esa guerra. Porque hubo grupos dentro del movimiento armado que trataban de forzar un acuerdo rápido, pero sin tomar en cuenta qué le pasaría, por ejemplo, a los grupos de izquierda. Nosotros decíamos que si se llegaba a un final brusco, sin ningún armisticio claramente establecido, a los grupos de izquierda, al MPD al 14 de junio y al PSP nos iban a asesinar a todos. Y esa lucha se libró en el medio del conflicto. Tuvimos conflictos, tuvimos discusiones con Camaño, pero siempre lo mantuvimos con altura. Camaño nos respetaba mucho, porque él entendía que éramos un grupo que estábamos defendiendo la soberanía nacional, dispuestos a estar en la primera fila del combate, pero que no éramos un grupo fácil de dirigir. Teníamos que entender que nos movíamos a base de principios y de criterios políticos claros. Y eso quizás extendió un poco más la duración del conflicto. Sí, Cayetano. Sí. Bueno, en la lectura de estos acontecimientos, por ejemplo, don Juan llegó a plantear que para él la Revolución de Abril había sido el último eslabón de la revolución burguesa que inició en el año de 1844. Entonces, cuando vemos los desenlaces de nuestros acontecimientos históricos, por ejemplo, de una revolución que en la etapa final tiene el propósito de restablecer a Juan Bosch y la constitucionalidad, el producto es regreso de Balaguer. Pero igual, cuando hicimos una guerra restauradora, el producto final fue el regreso de Báez. Cuando hicimos una separación, el producto final fue
fue Santana. ¿Qué es lo que ha pasado? Son fenómenos históricos, acontecimientos sociales que tienen una explicación científica, pero no muy sencilla. Los grupos más conservadores siempre han estado a la sombra, esperando la ocasión, esperando su momento, y han sido siempre fuerzas dominantes. La Guerra de Abril no fue una revolución transformadora de las estructuras sociales dominicanas. Se conservaron las mismas estructuras sociales, las mismas Fuerzas Armadas, la misma policía, etcétera. Sí se produjeron cambios. Por ejemplo, repercutió en la universidad, en la UAS. Repercutió y se produjeron esas transformaciones, pero lamentablemente no pudieron transformarse las estructuras sociales, ni quizá era el propósito del movimiento. Era un simple paso adelante, pero efectivamente después de la revolución vino Balaguer. Es así. ¿Cuáles consecuencias tú ves posterior a la guerra que han impactado en República Dominicana desde el punto de vista del ordenamiento político de la sociedad, de las fuerzas políticas existentes, de los liderazgos? Porque después de la guerra tuvimos hasta guerrillas, ¿no? Encabezadas por el mismo líder de la guerra. O sea, ¿cuáles consecuencias tú puedes observar nos dejó, útiles, positivas o negativas? Sí. Yo creo que la herencia más importante de la Guerra de Abril fue llevar a la conciencia de la ciudadanía, incluso a la conciencia de las Fuerzas Armadas tradicionales dominicanas, de que hay que respetar un orden constitucional. Ahora no le pasa por la cabeza a ningún militar la idea de derribar un gobierno, sino de respetar el orden constitucional. Esa herencia yo creo que la tiene el movimiento del 24 de abril del 65. Llevar a la conciencia ciudadana de todos los sectores que no se puede pensar ya en un golpe de Estado ni en interrumpir el orden constitucional. Eso ha quedado bastante afianzado. Creo que es la herencia más importante. Sí. Tras haber participado en tantas jornadas patrióticas, poner en riesgo su vida, estar en prisión, ser torturado, ¿qué usted siente cuando observa el panorama político actual en la República Dominicana en el año 2021? Sí. Muchas personas me han preguntado, ¿tú no crees que la lucha que se libró fue en vano? Yo creo que no, que se van quemando etapas históricas poco a poco. Se ha avanzado. Lo que tenemos hoy, por ejemplo, no es lo que teníamos en el 62, 63, ni mucho menos lo que teníamos durante la era de Trujillo, donde era una dictadura bestial, que una persona, por no mencionar el nombre de Trujillo, podía perder la vida, o por decir que el arroz estaba caro. Entonces, se ha ido avanzando, no tan deprisa como se quisiera, pero se han logrado avances importantes, que es lo que hay que tratar de profundizarlo en un ambiente sobre todo de democracia y de participación del pueblo en las decisiones y en las luchas populares. Yo creo que el pueblo ha ido adquiriendo conciencia, no tanta como uno hubiera querido, pero creo que el pueblo ha avanzado y se siente, nosotros los que participamos en ese proceso, sentimos que este pueblo de ahora no es el mismo del 64, del 63, ni de los 12 años de Balaguer. Es un pueblo mucho más democrático, más abierto, más participativo en los procesos sociales y políticos. Eury. Cayetano, ¿cuál piensas tú que ha sido una o las causas fundamentales que no permitieron a la izquierda revolucionaria posterior a la Guerra de Abril en convertirse en una opción, digamos, importante, representativa y popular desde el punto de vista del ejercicio del poder en la República Dominicana?
Yo siempre he dicho que existió, y pongan atención a esto, que es importante, un amplio movimiento de la contrarrevolución mundial que envolvió a las organizaciones de izquierda. Envolvieron por fuera y lo envolvieron por dentro al 14 de junio, hasta que se logró la destrucción del 14 de junio. Ese movimiento envolvente pasó luego al MPD, agudizó las contradicciones internas y los partidos estallaban como si fueran cartuchos de dinamita hechos pedazos. El 14 de junio estalló hecho pedazos. El MPD estalló hecho pedazos después de la guerra de abril. El PRDismo se fragmentó también y se logró una atomización. Quizá los sociólogos analicen el fenómeno considerando solamente situaciones internas, pero yo creo que realmente hubo una fuerza resultante externa a esos partidos que logró la atomización y la destrucción de esos grupos, acompañado naturalmente de una represión brutal que se desarrolló en los 12 años de Balaguer, por ejemplo, que acabó con el movimiento constitucionalista, acabó con el MPD, acabó con el 14 de junio y fragmentó mucho al PRD. Me parece eso. Fue, como dice Fafa Tavera, fue Montearache el que puso en libertad a los asesinos de la Mirabal que estaban en la fortaleza Osama, o los asesinos de la Mirabal estaban en la Victoria. Yo tengo entendido que había una parte de ellos en la fortaleza. Tengo entendido que había una parte. Yo no estuve presente en ese momento, en esa situación. Pero me tocó conversar varias veces con Camaño, me tocó conversar muchas veces con Montearache, con La Chapelle y con los demás. Montearache me dijo que él asumió la responsabilidad de soltarlo a los que estaban ahí en la fortaleza, porque si no, me dijo, los muchachos del 14 de junio los iban a fusilar y yo no podía permitir eso. Y cada vez que había el más mínimo problemita, la OEA venía. Por ejemplo, cada vez que pasaba algo, cualquier tontería, Camaño me mandaba a buscar. Decía, Cayetano, dijeron que los muchachos de la MPD hicieron tal cosa, hicieron esto, hicieron lo otro. Porque tenía la presión de la OEA y de los organismos internacionales muy de cerca. Cuando él me dijo, Montearache me comentó eso personalmente, de que él lo había liberado porque los muchachos del 14 de junio lo iban a fusilar, hizo una pausa como pidiéndome mi comprensión, y yo le contesté de esta manera, que lo estimaba mucho mientras estuvo en vida. Comandante, yo lo hubiera fusilado. Hizo un silencio y se sonrió. Yo le dije, yo lo hubiera fusilado. Y ahí terminó esa conversación. Bueno. Cayetano, a ustedes en el Comando Argentina especialmente les tocó estar muy de cerca con las tropas norteamericanas. Me refiero cercano físicamente, territorialmente. ¿Eran tan bravíos los soldados norteamericanos como lo pintaba Hollywood? ¿O eran más bravíos los dominicanos? A nosotros nos tocó, sobre todo en la batalla del 15 y 16 de junio, tener bajas, y uno de los militares norteamericanos, después de esos 2 días de batalla fuerte, declaró que en esa zona donde estábamos nosotros habían arrojado, el número es fácil de recordar, 444 obuses de mortero. Recibimos un bombardeo muy fuerte.
varios morteros nos cayeron de cerca, hirieron a algunos compañeros, a nosotros nos caían los fragmentos de cemento y del asfalto de la acera, nos cayeron a muy poca distancia. Pero supimos, junto con los comandos de Poasi y toda esa zona por ahí, con la participación también del comandante Pichirilo, que fue del MPD, y fue el que dirigió el yate Granma con Fidel Castro al desembarco en Cuba, y participamos y pudimos mantener esas líneas de frente, porque la realidad es que los yanquis vinieron aquí a aplastar, pero no a pelear. Desde que los tiros les sonaban de cerca, ellos se quedaban ahí. Aunque después los Estados Unidos acusaron a los militares del CEFA de los generales miedosos, pero ellos fueron tan miedosos o más que los de San Isidro. O sea que los dominicanos mostraron coraje real en la defensa de la soberanía. Así finalizar. Oli, adelante. Sí, bueno, era una guerra muy desigual, es decir, el número de soldados, la disponibilidad de recursos bélicos de los invasores solo podía ser contenida con la moral patriótica de ustedes, de los que le tocó en ese momento defender la soberanía. Cuando usted habla de la izquierda y de la zetarización, ¿cómo impactaron los eventos internacionales, los diferentes éxitos de Cuba, por ejemplo, Vietnam, los propios conflictos de la izquierda en materia internacional, las tensiones sino-soviéticas en la unidad de la izquierda dominicana? Sí. La izquierda dominicana se mantuvo unificada durante la guerra del 65, porque la guerra del 65 repercutió en el plano internacional con mucha fuerza. En Europa, por ejemplo, algunos congresos de pie recibían a los representantes del movimiento constitucionalista. El presidente Mao Zedong de China produjo una declaración única que nunca antes había hecho, de apoyo decidido a los combatientes del 65. Es bueno recordar que yo me había reunido apenas 10 meses antes con Mao Zedong en Pekín. Y con Zhou Enlai, lo vi ahí en la foto. Bueno, la reunión con Zhou Enlai es después que termina la guerra, porque yo estuve 2 veces en China. En el 64 fui recibido por Mao Zedong, y cuando volví después de la conferencia tricontinental en enero del 66, me recibió, tan pronto llegué a Pekín, me recibió el premier Zhou Enlai, que era el segundo hombre en importancia, para conversar de la guerra. También Fidel Castro nos ofreció un apoyo decidido. Yo siempre le digo a la gente, porque algunas personas dijeron, no, que Cuba no nos apoyó. Cuba apoyó, claro que apoyó. Y en plena guerra del 65, vino un emisario cubano, con la apariencia de periodista, disfrazado de periodista, no cubano, de un país latinoamericano, me dio las contraseñas correspondientes y se reunió conmigo y me dijo que Fidel me mandaba a preguntar que qué podía hacer por nosotros, que qué podía hacer por nosotros en plena guerra. Yo le contesté que simplemente necesitábamos apoyo internacional, que prosiguiera la campaña de denuncia, porque nosotros aquí en el país teníamos todo lo necesario para defendernos. Y así se hizo. Bien. Cayetano. Bueno, concluyendo ya. Sí, concluyendo. Yo estuve durante ese periodo de guerra en la capital y vivía en la casa de Onelio Espaillat y mi padre también, que era subcomandante en el Comando Argentina. Y llegué a escuchar cosas, y una de ellas era que ya
la fase final de la guerra, cuando estaban discutiendo el armisticio, hubo muchos conflictos entre los mismos, la delegación dominicana negociando con la OEA y los gringos, ¿no? ¿Cuáles fueron esos principales conflictos? Y porque recuerdo que incluso había un sector que decía que no se entregara armas, que no se entregaran las armas, que el armisticio no podía ser y que llevó a que muchos movimientos enterraran también sus armas. Así es. Las negociaciones para ponerle fin a la guerra no fueron incorporados los grupos de izquierda. Nosotros sabíamos que se estaban dando las negociaciones, pero no participamos directamente en esas negociaciones. Ahora, cuando se formó el campamento Gregorio Luperón, Camaño nos pidió contribución en armas. El 14 de junio, por ejemplo, que era uno de los grupos más grandes, militarmente hablando, aportó 125 fusiles para formar ese campamento. Porque para ser aceptados los militares constitucionalistas, tenían que ir con un arma en la mano que estuviera rota. Tenían que ir con un fusil, si no, no lo aceptaban, o un revólver. El MPD, bajo mi dirección en ese momento, yo era el jefe del partido en ese momento, nosotros le dimos 25 armas largas. El resto se quedaron en manos del MPD, no se entregaron. El PSP de esa época dio una cantidad parecida, como de 25 armas también. Pero no tuvimos mayor participación de ahí. Después empezó el sacrificio, la cacería, la cacería y la muerte. Bueno, señores, agradecer mucho esta participación del ingeniero Cayetano Rodríguez del Prado. Gracias. Pero gracias. Tú preguntabas ayer sobre el nombre de la calle que tenemos. ¿No fuiste tú que me preguntaste? Cayetano Rodríguez. Hay una calle que lleva el nombre de Cayetano. Mi tatarabuelo. ¿Qué relación tiene? Participó en la independencia. Fue una de las personas que estuvo junto con Sánchez y con Mella en el pronunciamiento del 27 de febrero. Se llamaba a sí mismo Cayetano Rodríguez. Cayetano Rodríguez. Bueno, pues muchas gracias al ingeniero Cayetano Rodríguez. Ascendencia heroica. Así es, así es. Así es. Cambio y fuera. Y gracias.